Aquí vamos a presentar algunos ejemplos en donde tenemos una función racional y enfrente vamos a escribir la forma de la descomposición en fracciones parciales de esa función racional. Este es el primer ejemplo. Tenemos esta función racional. Noten que aquí el grado del numerador es menor que el grado del denominador, porque aquí cuando hacemos propiedad distributiva nos va a quedar un polinomio de grado 3, mientras que en el numerador tenemos un polinomio de grado 1. Entonces, el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador y en ese caso podemos usar fracciones parciales. Noten que aquí tenemos en el denominador un producto de factores lineales distintos entre sí. En este caso estaríamos en el caso 1 y el caso 1 nos dice que la descomposición en fracciones parciales tendría esta forma. Sería una constante A sobre el primer factor lineal más una segunda constante sobre el segundo factor lineal más otra constante sobre el tercer factor lineal distinto. En el segundo ejemplo tenemos en el denominador un factor lineal que se repite 3 veces, es decir, tenemos x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. Estaríamos en el caso 2 de descomposición de fracciones parciales, el cual nos dice que la descomposición sería esta. Una letra sobre el primer factor lineal, este elevado a la 1, sino que el 1 pues generalmente no se escribe, más otra letra sobre el factor lineal elevado al cuadrado, más otra letra, otra constante, sobre x menos 2 elevado a la 3 y ahí paro, ¿sí? Porque aquí coinciden. En nuestro tercer ejemplo tenemos un factor lineal, x más 1, que se repite 2 veces, y tenemos un factor lineal distinto. Aquí la descomposición en fracciones parciales tendríamos una mezcla del caso 1 y el caso 2. Como aquí tenemos un factor lineal que se repite 2 veces, nos quedaría esto, una constante A sobre x más 1 elevado a la 1, bueno, sino que este elevado a la 1 generalmente no se escribe, más, seguimos, una constante b sobre x más 1 elevado a la 2, ahí me detengo porque ya coincide, y ahora más, para este caso, para el factor lineal distinto, sería otra letra, una constante c sobre x más 3. Esa sería la forma que tendría la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. Para el cuarto ejemplo tenemos un factor lineal distinto y tenemos un factor cuadrático, que es este, x cuadrado más 1, que es irreducible. Ya miramos por qué. X cuadrado más 1, miren que este polinomio de grado 2, podemos mirar que no se puede factorizar más, que es irreducible, porque miren que, bueno, si lo igualamos a 0, esta es una forma de mirarlo. Nos quedaría x cuadrado igual a menos 1. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Aquí nos queda, la raíz cuadrada siempre trae parte positiva, parte negativa, o sea que nos queda que x es igual a más o menos raíz cuadrada de menos 1. Pero raíz cuadrada de menos 1 en los reales no está definido. Por esta razón, este es un factor cuadrático irreducible, es decir, que no se puede factorizar en los reales. Y nuevamente tenemos una mezcla del caso 1 y el caso 3. La descomposición en fracciones parciales sería una constante sobre, para este factor lineal distinto, sería una constante sobre ese factor lineal, más
Y para este factor cuadrático irreducible, recordemos que en el numerador ya no va una sola constante, sino que va algo de esta forma. Bx más c sobre ese factor cuadrático que ya no se puede factorizar más. Esa sería la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. El siguiente ejemplo, noten que tenemos un factor lineal distinto y aquí noten que x cuadrado es lo mismo que x por x. O sea que tendríamos un factor lineal que es x elevado a una potencia. No se vayan a confundir aquí. Si tuviésemos, por ejemplo, x cuadrado más 3 aquí, ahí sí sería un polinomio irreducible, un polinomio cuadrático irreducible, pero noten que aquí tenemos es solamente x elevado al cuadrado, entonces x es un factor lineal y está elevado a una potencia, y acá pues un factor lineal distinto. En este caso la descomposición en fracciones parciales sería, para la primera parte sería una constante sobre el primer factor lineal que es x más otra constante, aquí sería x a la 1, más otra constante sobre x a la 2, ¿sí? Para esta primera parte. Más, y para el factor lineal distinto sería una constante sobre ese factor lineal distinto. En el siguiente ejemplo tenemos, en el denominador tenemos un factor cuadrático irreducible y este también es un factor cuadrático irreducible, es decir, tenemos dos factores cuadráticos irreducibles que son distintos. La descomposición en fracciones parciales, estaríamos en el caso 3 y la descomposición sería, ya no es una constante sobre el factor cuadrático, no, es este término lineal ax más b sobre el primer factor cuadrático más otro factor lineal abc x más d sobre el segundo factor cuadrático irreducible, x cuadrado más 3. Esta sería la forma que tiene la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. Y en nuestro último ejemplo tenemos un factor cuadrático que es x cuadrado más 1, un factor cuadrático irreducible que se repite dos veces. En este caso la descomposición en fracciones parciales sería el término lineal ax más b sobre el factor cuadrático irreducible elevado a la 1, pero bueno, ese 1 generalmente esto pues no se escribe, quedaría x cuadrado más 1, más otro factor lineal, cx más d, sobre el segundo factor cuadrático irreducible, x cuadrado más 1, y como aquí se repite dos veces, entonces es este factor cuadrático elevado a la 1 y en el siguiente término es el mismo factor cuadrático pero elevado a la 2 y ahí paramos porque este exponente coincide con este de acá. Y listo, esa sería la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. Y estos son los ejemplos que les quería presentar para mirar la descomposición en fracciones parciales de una función racional haciendo uso de los 4 casos para descomponer funciones racionales.